Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Q ocupó en la lista diaria de mejores canciones de Spotify Estados Unidos el puesto 10. Spotify Japón puesto 3. Spotify Canadá lugar 20. Spotify Reino Unido lugar 109. Spotify Bielorrusia puesto 1 y Spotify Global número 5. Q pasa su semana 17 en el puesto 75 en la lista oficial de sencillos del Reino Unido. Con su semana 17, iguala la canción de un solista coreano que más tiempo ha permanecido en las listas en la última década. Así también iguala la tercera canción de un solista coreano que más tiempo ha permanecido en las listas en todos los tiempos. Felicitaciones, Jimin. Jimin ya fue agregado a la playlist de Spotify Villains Club. Sigamos escuchando Who. Es importante mantener el mismo ritmo. Pensemos en un nuevo objetivo, los 2 billones de reproducciones. Así tenemos una meta y Jimin se mantendrá en un buen lugar en la lista de Spotify. Jimin es el solista de K-pop con mayores ventas de álbumes puros en Estados Unidos en lo que va del año. Felicitaciones, Jimin. Jungkook ha bajado en Stream, así que no olvides de escuchar Standing Next to You, 7 y 3D. Apoyemos a Jimin y Jungkook, escuchemos sus álbumes y mantengamos a nuestros chicos vigentes en la escena musical. Jimin y Jungkook fueron nominados a los Melon Music Awards 2024, Jungkook a 5 categorías y Jimin en una. Jimin tiene solo una categoría por el poco tiempo de lanzado el álbum Muse. Las nominaciones son las siguientes: Artista del Año, Jungkook, Álbum del Año, Golden, Million Top 10, Golden y Muse. Mejor Solista Masculino, Jungkook y Estrella de Kakao Bank, Jungkook. Jimin está nominado en los Pure Charts Awards de Francia. Vota por él, en la descripción te dejo el link. Diario Militar J-Coop. Desayunaron. Arroz, sopa de pastel de arroz con joraenji teok, guiso de cerdo y huevo de codorniz, ensalada de algas y kimchi de col. Almorzaron. Fideos en caldo hanchiguksu, medio pollo con salsa ganfión, rábano para pollo frito, ensalada de manzana y achicoria y sidra sin azúcar. Cenaron. Arroz, estofado de tofu suave, salteado de ternera con brotes de soja, ensalada de fideos shirataki con verduras, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 12 grados Celsius, nublado. En la tarde 18 grados Celsius, mayormente despejado. Tarde-noche 21 grados Celsius, mayormente despejado. Se dieron a conocer más autógrafos de Jimin y Jungkook a soldados que les dieron de baja este viernes. Jimin escribió a Jeongmin. Jeongmin, nuestro amable y cariñoso Jeongmin, desde la primera vez que nos conocimos, ver cómo manejabas todo tranquilamente por tu cuenta me hizo ver que el respeto por alguien no tiene nada que ver con la edad. Fue un honor tener una vida militar feliz con un Don Saen tan increíble como tú. Confío en que brillarás con luz propia allá donde estés. Mantente siempre sano. Mi niño, cuídate. También al mismo chico le firmaron los álbumes. Jimin escribió, nuestro Jeongmin, ¿lo sacaste para escuchar nuestras canciones? Y Jungkook le escribió, sé feliz. Firmaron una guitarra. Jimin escribió, vas a tocar la guitarra, ¿cierto?
y apareció este último autógrafo de ambos al parecer en un cinturón. Jimin escribió: "Felicidades por tu alta. Gracias. Qué tranquilidad saber que ambos son tan queridos ahí dentro". Uno de los soldados publicó estas fotos de Jimin. Estas pertenecen al entrenamiento KCTC. Jimin tan hermoso siempre. Estas son las únicas actualizaciones que tenemos de ellos y por lo menos yo, soy muy feliz de ver los autógrafos, porque siento que ambos están bien. ¿Sabías que? La exhibición de Jungkook, Golden, The Moments, estaba en Los Ángeles, Estados Unidos. Ahí había una pared, donde podías escribir tus buenos deseos, tu admiración hacia él, pero lamentablemente, la secta una vez más hizo de las suyas, dejando mensajes desagradables y haciendo alusión a que Tae y Jungkook son pareja. Es realmente una falta de respeto hacia Jungkook y su trabajo hacer eso. Yo puedo ser muy Jikuka, pero respeto el trabajo individual de ambos, más si es para escribirle a Jungkook, pero esa gente enferma y obsesionada jamás entenderá de límites. Lo bueno es que él nunca leerá todas esas cosas desagradables. No sé si sabes, pero Jin sacó un trend con su nueva canción, está muy divertido y un video sale haciéndolo con Hobby. Y comenzaron nuevamente con las locuras, todo porque Hobby sostenía una revista de Jungkook y Jin una revista de Tae. Otra vez vuelvo a decir, respeten los momentos de los chicos. ¿Qué tiene que ver el Taekook con el trend de Jin? Respeten el momento y dejen afuera sus delirios. En serio que eso molesta. Jin y Hobby pasaron por un servicio militar duro y lo mínimo es que se respeten sus trabajos. Volviendo a lo desagradable que hicieron las exvecinas en la exhibición de Jungkook, una Taekook le contesta a una chica que hizo sentir su molestia por la situación llamándolos chip hundido y la exvecina escribió: "Este chip se hunde, ese chip se hunde. Taekook son la pareja más real y probablemente ya estén comprometidos. Tu odio te está cegando y no te permite ver la verdad". Realmente estas personas se pierden en su dimensión. Hay algunas que dicen, Tae va todos los fines de semana a la quinta división a ver a Jungkook. Gente, Jungkook se fue con Jimin a hacer el servicio militar, no hay más vuelta que darle a eso. Tae y Jungkook son buenos compañeros de trabajo, ahí nunca hubo nada, solo que ellas se creyeron sus propias ediciones y falsas traducciones. No entiendo cómo siguen pensando que ahí hay o hubo algo. Además Tae y Jikook están a 4 horas de distancia, a menos que Tae tenga un superpoder para teletransportarse. Recordemos que las visitas a los soldados no son todos los fines de semana. Creo que es una vez al mes. Tae paseando por París, mientras que Jikook en Sapporo y después juntos al servicio militar. ¿Qué más se puede pensar de eso? No hay que ser muy inteligente, ¿cierto? Ahora ya lo sabes. Ya somos más de 27,000. Muchas gracias a todas por ver, comentar y compartir mis videos. Los hago de una forma sincera y llena de amor hacia Jimin y Jungkook. Muchas gracias a todos. Jimin y Jungkook les gustaba quedar en el mismo equipo cuando jugaban o hacían cosas en grupo. Pero en el RAM 142, se vivió un momento divertido. Cuando les preguntaron cuál kimchi les gustaba más, si el de col de napa o de cebolla verde, Jimin respondió col de napa, mientras que Jungkook dijo, cebolla verde. Luego les hicieron elegir entre la col de napa o cebolla verde para formar equipos. Jungkook eligió la col de napa y Jimin el de cebolla verde. Ambos eligieron el kimchi que le gustaba al otro, la cara de decepción de ambos, pobrecitos. Esta vez no funcionó la telepatía. Pero de todas maneras estuvieron muy cerca. Día 208. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete,
Comparte y comenta. Hasta la próxima.